chicos, ¿cómo están? Hoy día nos toca conversar acerca ya de propiedades eléctricas, ¿no? Ya entramos en esa parte de la física donde justamente pues hablamos de electricidad y obviamente después de magnetismo y juntamos y sería pues el electromagnetismo, ¿no? Pero antes de llegar a ello pues primero vamos a concentrarnos en propiedades eléctricas de los cuerpos, ¿no? Y entramos justamente pues con esta primera parte que es la electrostática, ¿no? Esta electrostática, como su nombre lo está diciendo, se encarga justamente de estudiar, de analizar propiedades de los cuerpos que están electrizados pero que además están en reposo, ¿no? Entonces ahí tenemos ese detalle, ¿no? O sea, es decir, hay cuerpos que poseen carga eléctrica, que tienen esta propiedad de estar cargados eléctricamente, pero generan pues ciertas propiedades, ¿no? Ciertas propiedades que obviamente se pueden aprovechar, ¿no? Pueden ser aprovechados por el ser humano, ¿de acuerdo? Bueno, pero antes de ello, tenemos que ver y estar pues bastante seguros de lo que significa carga eléctrica, ¿no? Siempre que hablamos de carga eléctrica estamos hablando de una propiedad de la materia. Esta propiedad de la materia consiste simplemente en una ganancia o pérdida ¿de qué? De electrones. Sabemos que los cuerpos están formados por átomos, los átomos están formados por partículas conocidas, ¿no? Entre ellas las partículas, los electrones, los protones, neutrones y hay muchas otras partículas más que están, digamos, en el núcleo, ¿cierto? Sin embargo, este electrón, ¿no? Este electrón está rodeando el núcleo, bueno, está moviéndose alrededor del núcleo de una forma caótica. Y bueno, tiene esa facilidad o podría tener esa facilidad de poder salir de un cuerpo o entrar en un cuerpo, ¿no? Entonces, a veces con un simple proceso de frotamiento se pueden lograr arrancar electrones de un cuerpo hacia otro, ¿no? Entonces ahí estaríamos comentando de que un cuerpo está perdiendo electrones y otro cuerpo estaría ganando electrones. En esa ganancia y pérdida de electrones es donde justamente se genera esta propiedad de la carga eléctrica, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos el caso de un cuerpo que está eléctricamente neutro, ¿no? Y eso significa que tiene igual cantidad de cargas positivas y negativas, ¿no? Acá ves que hay 5 cargas positivas y hay 5 cargas negativas, ¿no? Entonces, es un cuerpo eléctricamente neutro, ¿no? No vayan a pensar que un cuerpo eléctricamente neutro no posee partículas con carga eléctrica. Bueno, sí posee, solamente que está en igual cantidad, tanto el positivo como el negativo, ¿no? Ahora, por ciertos procesos, ¿no? Por ciertos procesos de electrización, entonces un cuerpo puede ganar o puede perder electrones, como te comenté hace un momento. Por frotamiento sería uno de esos procesos, ¿no? Entonces, por ejemplo, este cuerpo decimos que está ganando electrones, ¿no? Y el hecho de que esté ganando es porque por algún X motivo, por algún proceso que ha pasado, este cuerpo comienza a adquirir una mayor cantidad de electrones. Inicialmente pues habían 5, ¿no? Inicialmente habían 5, acá hay una, acá hay 2, acá hay otro electrón, bueno, acá tenemos cargas negativas, ¿no? Y bueno, vamos a decir que este cuerpo como está ganando, entonces comienza a aumentar esas cargas negativas, ya comienza a aumentar, ahí está, hay una mayor cantidad. Y bueno, ahí tenemos que la carga que va a prevalecer, ¿no? La carga que va a prevalecer va a ser la carga negativa. Entonces decimos que este cuerpo está cargado negativamente, está cargado eléctricamente de forma negativa, ¿no? Entonces por acá colocamos, este cuerpo está cargado en forma negativa. Muy bien, listo. Sin embargo, así como el cuerpo ha ganado electrones, también puede darse el caso que pierda electrones, ¿no? Tenía de repente 5 cargas, en ese caso 5 cargas negativas, y de repente por X motivos pierde y solamente le quedan esto aquí. Entonces, ahí estamos diciendo que la carga que prevalece, el signo que prevalece es el positivo, ¿no? Entonces decimos que este cuerpo está cargado eléctricamente de forma positiva. Conclusión, cuando un cuerpo está ganando electrones, queda cargado negativamente. Cuando un cuerpo está perdiendo electrones, queda cargado positivamente, ¿no? Entonces de esa forma tenemos cómo identificar si un cuerpo o qué significa que un cuerpo esté con carga positiva o un cuerpo esté con carga negativa, ¿de acuerdo? Sin embargo, ya sabemos qué significa carga eléctrica, pero nos faltaría todavía cuantificar eso allí, es decir, nos faltaría hacer
una medida de ello, ¿no? Saber cómo calcular. Para eso usamos una magnitud conocida como cantidad de carga eléctrica, ¿de acuerdo? Y obviamente, ¿no? Estamos diciendo que si un cuerpo gana una cierta cantidad de electrones o pierde una cierta cantidad de electrones y la carga del electrón es conocida, ¿no? La carga del electrón, acá vamos a colocar esa carga fundamental. En valor absoluto sería pues 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿no? Entonces ese sería justamente el valor de esa cantidad de carga, de la carga fundamental en realidad, ¿no? De la carga fundamental, ¿no? Si es un electrón sería menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. Si es un protón sería más 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb, ¿no? Entonces eso viene a ser la carga fundamental. Entonces, si un cuerpo gana electrones o pierde electrones, gana o pierde cargas fundamentales, ¿cierto? Si un cuerpo ganó 10 electrones, entonces este cuerpo adquiere 10 veces la carga fundamental, ¿cierto? Porque inicialmente su carga era neutra, ¿no? Ya que no tenía exceso ni defecto de electrones. Pero si a esta carga neutra le damos, gana 10 electrones, entonces este cuerpo va a quedar con exceso de 10 electrones, lo que significa que la carga de ese cuerpo va a ser 10 veces la carga de ese electrón, ¿no? Y, o sea, 10 veces la carga fundamental, ¿de acuerdo? Eso significa entonces que para calcular la carga de un cuerpo, voy a tener que multiplicar la carga fundamental por la cantidad de electrones que ha ganado o que ha perdido, ¿no? Y esa cantidad de electrones que ha ganado o que ha perdido está representado por esta n. Y obviamente pues esta n tiene que ser un número entero porque no va a ganar medio o un cuarto de electrón, siempre va a ganar números enteros. Entonces acá decimos, para calcular la cantidad de carga eléctrica de un cuerpo, bueno, simplemente decimos, ¿no? La carga fundamental, a la carga fundamental lo multiplicamos por el número de electrones ganados o perdidos. Y que puede ser más o que puede ser menos, tú ya sabes cuándo es más, ya sabes cuándo es menos, ¿no? Entonces, según eso te guías para colocarle el signo respectivo. Listo, ya está. Algunas propiedades importantes acerca de la, digamos, de la cantidad de carga, bueno, acá tengo dos esferas del mismo radio, mismas dimensiones, con determinadas cargas eléctricas, ¿no? Entonces, estas dos esferas, como puedes notar, se han puesto en contacto. Al ponerse en contacto, va a haber una compartición de carga, ¿no? Electrones de un lado pasarán hacia el otro. Entonces, cuando tú los separas, van a tener una carga distinta, ¿no? Entonces, esa carga distinta se debe calcular o se calcula de la siguiente manera. Cuando son de tamaños iguales, dimensiones iguales, solamente pones cantidad de carga 1 más cantidad de carga 2 y todo sobre 2. O sea, sacas un promedio de esas cantidades de carga, ¿no? Acá por si acaso se coloca con sus signos respectivos. Si uno de ellos fuera negativo, acá debes colocar el valor negativo, ¿no? Entonces, así calculamos simplemente, pues, la carga final, ¿no? La carga final de ambos, porque ambos van a quedar de igual carga, ¿no? Ambos van a quedar de igual carga, ¿ya? Y si los tamaños no son iguales, si los tamaños no son iguales, entonces decimos que la cantidad de carga 1 en valor absoluto es a su radio 1 pero elevado al cuadrado, como la cantidad de carga 2 es a su radio 2 elevado al cuadrado, ¿no? Así tenemos entonces esa cantidad de carga, ¿ya? Va a haber una proporción entonces, ¿no? Pero ahí todavía no podemos averiguar cuál es la carga final de ambos, ¿no? Esto por si acaso es la carga final, ¿ya? Vamos a colocar es carga final de 1 y acá es carga final de 2. Ya está, listo. Entonces las cargas finales van a ser proporcionales a su radio al cuadrado, eso va a ser. Pero como te dicen, acá todavía no, acá tengo una relación de las cargas finales, pero no tengo la carga final en sí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, acá usamos la conservación de la carga eléctrica. Me dice lo siguiente, ¿no? La carga inicial del sistema, que sería carga 1 más carga 2, debe ser igual a la carga final del sistema. Carga final de 1 más carga final de 2. Y ya con la proporción que sacas de los radios, reemplazas en la conservación de carga y te va a dar pues los valores obviamente que tiene cada uno de ellos después de haber sido puestos en contacto, ¿no?
Listo, entonces eso es lo que vamos a usar en el caso de que sean puestos en contacto, ya sean de igual dimensión o ya sean de diferente dimensión, ¿no? Y luego pasamos a las leyes de la electrostática, ¿no? Acá tengo un par de leyes, ¿no? La primera ley, una ley cualitativa, enunciada por Benjamin Franklin. Solamente me está comentando acerca de cargas que son del mismo signo y cargas que son de signos contrarios, ¿no? Cargas del mismo signo van a ser repelidos, va a haber una fuerza entre ellas, pero una fuerza eléctrica de repulsión. Y si son cargas de signos contrarios, va a haber pues una fuerza eléctrica pero de atracción, ¿no? Entonces eso es lo que me está diciendo. Acá hay una fuerza eléctrica, que sería una fuerza eléctrica de repulsión, pero acá sería fuerza eléctrica de atracción. Ahí estoy colgando los valores, ¿no? En ambos casos son del mismo valor. Acá se cumple la ley de acción y reacción de Isaac Newton, ¿cierto? Por eso decimos que son de igual valor, sentidos contrarios, actuando en cuerpos distintos, ¿no? Y colineales, obviamente, ¿no? Entonces ahí tenemos la segunda, bueno, la tercera, ¿no? Tercera ley de Newton. Listo, entonces eso nos comenta esta primera ley, ¿no? La ley, como le dije, que lo enunció Benjamin Franklin. Y luego pasamos a la segunda. En la segunda ley, conocida como ley cuantitativa, enunciado por Charles Coulomb, de ahí que se le llama también la ley de Coulomb, por si acaso, ¿no? Entonces, en esta ley de Coulomb me dicen que tenemos dos cargas a una cierta distancia. Tengo la fuerza eléctrica, ¿no? Que genera la carga 2 hacia 1, y en este caso es la fuerza que genera la carga 1 hacia 2, ¿no? Como A es más y menos, hay atracción, ¿no? Entonces, esta fuerza es la atracción de la 2 hacia la 1, y esta fuerza es la atracción de 1 hacia la 2, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos, ¿no? Tenemos esos dos casos. Entonces, lo que vamos a ver es calcular el valor de la fuerza eléctrica, ¿no? El módulo, la magnitud de la fuerza eléctrica. Entonces, ¿esta magnitud de qué va a depender? Bueno, va a depender del producto de cargas, pero en valor absoluto, ¿ya? Y va a ser inverso a la distancia P elevado al cuadrado. Listo. Y además de eso, esto va a estar multiplicado por una constante conocida como la constante de Coulomb, ¿no? Si las partículas con carga eléctrica están en el vacío, entonces la constante de Coulomb se calcula de esta manera: 1 sobre 4pi por E sub 0, siendo el E sub 0 la permitividad eléctrica en el vacío, y esto vale 8,85 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado por Newton metro cuadrado a su unidad, ¿no? Entonces, si tú reemplazas ese valor de la permitividad eléctrica, lo reemplazas aquí, entonces al operar te va a salir aproximadamente 9 por 10 a la 9, ¿no? Que se le conoce como la constante de Coulomb, ¿ya? Y es lo que vamos a reemplazar en este caso, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, entonces eso viene a ser con esta primera parte de lo que viene a ser electrostática. Hola, chicos, vamos entonces con esta segunda parte de lo que es electrostática, ¿no? Una observación antes de justamente de pasar a lo que viene a ser el campo eléctrico, es que si tenemos cargas, ya tenemos cargas eléctricas, bueno, obviamente si son positivo y negativo, están a una cierta distancia, va a haber una fuerza de atracción eléctrica, ¿cierto? Entonces, bueno, sucede que cuando tú calculas la fuerza eléctrica, tenemos que usar la constante de Coulomb, ¿no? Y sabemos que esta constante de Coulomb es aproximadamente 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado, ¿cierto? Ahora mira, pero si este sistema está en un medio, que puede ser agua, que puede ser de repente aceite, o algún otro medio, una sustancia, y no está en el vacío, entonces la constante ya sería distinto, ya no podría solamente usar la constante de Coulomb, sino que hay una cierta alteración, ¿no? Se había comentado de que, por ejemplo, la constante de Coulomb se calculaba a partir del 4pi sobre, bueno, 1 sobre 4pi por la permitividad eléctrica, ¿cierto? Así se calculaba la constante de Coulomb. Y esa permitividad eléctrica en el vacío era 8,85 por 10 a la menos 12, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando estamos en un medio? Bueno, cuando estamos en un medio sucede lo siguiente, ¿no? Vamos a calcular esa constante a usarse, que sería justamente 1
sobre 4pi por E sub 0, que es la permitividad eléctrica, pero acá vamos a multiplicarlo por una permitividad relativa del medio, ¿no? O sea, cuando estás, digamos, esto está inmerso en un cierto medio, ese medio va a tener una cierta permitividad relativa, ¿no? Entonces, acá se multiplica por esa permitividad relativa. Ahora, tú bien sabes que 1 sobre 4pi por E sub 0 viene a ser la constante de Coulomb. Entonces yo puedo colocar acá la constante de Coulomb, pero dividido entre la permitividad relativa del medio. Listo, ya está. Entonces esa sería la alteración que habría que hacer en la ecuación si es que estamos en un medio que no es obviamente o un medio en el cual pues obviamente no sería el vacío, ¿no? Muy bien, listo chicos, entonces esta aclaración es la que hay que hacer y ahora nos vamos a lo que es el campo eléctrico, ¿no? El campo eléctrico simplemente va a ser pues una alteración, ¿no? Una alteración de una determinada región donde se encuentra pues la carga eléctrica, ¿no? Algo parecido como que, por ejemplo, la Tierra genera un campo a su alrededor, pero solo que el de la Tierra es un campo gravitacional, ¿no? Pero también genera atracción, ¿no? O un imán puede generar atracción o repulsión en otro imán, pero también ese imán genera un campo del tipo magnético. Entonces, en forma general, hablando de campo, es una alteración, pero alteración por la presencia de alguna, digamos, algún cuerpo con una propiedad específica, ¿no? En este caso, cuando hablamos de campo eléctrico, hablamos de la alteración de la región que rodea a una carga eléctrica, ¿no? Una partícula con carga eléctrica. ¿Y cómo nos damos cuenta que hay una alteración? Bueno, si por ejemplo por acá tú colocarías una carga de prueba positiva, si colocas una carga de prueba positiva, bueno, entonces esta partícula va a percibir la presencia de esa carga, digamos, que está puesta en esa región y va a salir disparada, ¿cierto? Sale disparada porque habría una repulsión. Pero si colocamos, por ejemplo, una carga negativa, ¿no? Si colocamos una carga negativa, entonces igual, ¿no? Sentiría la presencia de esa carga en esa región y al ser negativa y el positivo, entonces habría una atracción, ¿cierto? Entonces estamos usando cargas de prueba para saber si es que en esa región hay o no hay una cierta presencia de alguna otra carga, ¿no? Entonces ahí estamos notando que en esta región hay un campo del tipo eléctrico, ¿no? Y si coloco una carga neutra, es decir, un cuerpo con carga neutra, no pasaría nada, ¿cierto? Porque solamente el campo va a alterar ¿a quiénes? A partículas con carga eléctrica, ¿no? Pero si no tendría carga, si es un cuerpo eléctricamente neutro, no va a pasar nada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que para averiguar, para comprobar, para darnos cuenta si hay o no hay un campo eléctrico, hay que usar pues una partícula con carga eléctrica, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos ese caso, ¿Y cómo representamos a ese campo eléctrico? Bueno, para representar a ese campo eléctrico, Michael Faraday nos dio una buena forma de hacerlo por medio de líneas de fuerza, ¿no? Acá tengo cargas positivas, una carga positiva, una carga negativa. Bueno, hay una forma de representar, es como una notación que tenemos, ¿no? ¿De acuerdo? Y es que cuando es carga positiva, vamos a graficar líneas salientes de esa carga, ¿no? Son líneas salientes y en el caso de carga negativa son líneas entrantes, ¿no? Entonces, es una convención que se tiene entonces para poder graficar a las líneas de fuerza. En todo caso, para poder representar, porque las líneas de fuerza van a representar al campo eléctrico, ¿no? Entonces, tenemos esa forma de representarlo. Y si tenemos estas líneas, por ejemplo, que obviamente ya me está dando a entender que hay un campo eléctrico, pero por acá están, digamos, más abiertas y por acá están más cerradas, bueno, donde estén más cerradas, vamos a decir que el valor del campo eléctrico en comparación con el valor del campo en el punto B, bueno, en este caso, donde estén más juntas va a ser mayor el campo, ¿no? Donde están más juntas, más unidas, el campo tiene una mayor magnitud que donde están más separadas, ¿no?
Y si tengo líneas paralelas, como son paralelas y guardan la misma distancia en todos los puntos, entonces decimos que el valor del campo en el punto A con respecto al valor del campo en el punto B, en ese caso van a ser iguales. O sea que si tenemos líneas paralelas, me está representando un campo eléctrico constante, ¿no? Eso me está dando a entender. Y bueno, una vez aprovechamos en que si tenemos cargas positivas, en este caso positiva y negativa, ¿no? Entonces, en esta carga positiva vamos a graficar una fuerza eléctrica, pero esa fuerza eléctrica en la carga positiva va a tener la misma dirección que el campo eléctrico, ¿de acuerdo? Pero si graficamos fuerza eléctrica en una carga negativa, entonces esta carga negativa tendrá una dirección contraria al campo eléctrico, ¿ya? Eso es importante saber cuando hay que graficar fuerzas en una partícula electrizada que está dentro de un campo eléctrico, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos, esta es la fuerza eléctrica y acá también tengo fuerza eléctrica, ¿ya? Tú ya sabes, para partículas positivas la fuerza a favor del campo, para partículas negativas la fuerza en contra del campo eléctrico. Listo, ya está. Muy bien. Entonces ya sabemos representar a nuestro campo eléctrico, ¿no? Usamos las famosas líneas de fuerza o también se le llaman líneas de campo por si acaso, ¿ya? Pero ahora hay la necesidad de calcular, ¿no? De medir ese campo eléctrico en un determinado punto. Entonces para eso usamos esta magnitud, la conocida intensidad de campo eléctrico, y es una magnitud física vectorial, como puedes notar, ¿no? Es vectorial. Entonces acá tenemos la carga que generaría el campo eléctrico, ¿no? Y yo quiero calcular o quiero medir en ese punto P esa intensidad de campo, ¿no? Al medir la intensidad de campo tenemos que también tener dos cosas, ¿no? Su módulo, su valor y también su dirección, que es importante. Muy bien. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, para graficar, ¿no? Entonces, primero para graficar el campo eléctrico en ese punto P, nos guiamos de quién está generando el campo. Esta carga es la que genera el campo, es una carga positiva. Y en carga positiva, las líneas de fuerza son líneas salientes. Entonces según eso nos guiamos. Decimos, en el punto P voy a graficar entonces un vector que sea saliente de la carga positiva, porque así es como nos está indicando la línea de fuerza. Esta vendría a ser entonces la intensidad de campo eléctrico en el punto P, ¿no? Eso viene a ser, graficado en el punto, ¿no? Pero acá hay una carguita, ¿sí o no? Sí, hay una carguita de prueba, ya sabes, de prueba porque me está comprobando que en ese punto hay un campo eléctrico. ¿Y cómo sabemos que hay un campo eléctrico? Porque en ese punto, cuando tú colocas esa carga en ese punto se va a generar... En esa carguita se va a generar una fuerza eléctrica en este caso de repulsión, ¿no? Ahí tengo la fuerza eléctrica de repulsión. Fuerza eléctrica de repulsión. Listo, ya está. Date cuenta de lo siguiente, ¿no? El campo lo hemos graficado en el propio punto, la intensidad de campo. En cambio, la fuerza va en la carga, ¿no? Entonces, ten ese dato. Es un dato importante, ¿no? Porque no hay necesidad que exista una carga para que en el punto tú puedas graficar la intensidad del campo eléctrico, ¿no? Sino que lo hemos puesto acá para definir al campo. ¿Y cómo definimos al campo? Bueno, definimos así, ¿no? Esa intensidad de campo eléctrico simplemente va a ser la fuerza eléctrica aplicada en la carga de prueba positiva, ¿no? Así calculamos la intensidad de campo, es la definición, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Significa que si el campo valdría, por ejemplo, 50 Newton por Coulomb, porque la unidad es Newton por Coulomb, ¿qué significa? Significa que en ese punto, ¿no? En ese punto, ojo, no hay necesidad que exista la carga, no hay necesidad de que esté la carga de prueba, ¿no? No hay necesidad de eso. Pero si tenemos el punto y la carga que genera el campo, entonces si vale en ese punto, vale 50 Newton por Coulomb, ¿qué significa? Significa que en ese punto se aplicaría una fuerza de 50 Newton, ¿cierto? Por unidad de carga, ¿no? Por unidad de carga.
O sea que si yo coloco una carga de 1 coulomb, entonces en esa carga se va a generar 50 newton de fuerza eléctrica. Y si yo coloco una carga de 2 coulomb, en esa carga se va a generar una fuerza de 100 newton de fuerza eléctrica, ¿cierto? ¿De acuerdo? Entonces eso va a significar, ¿ya? Y de aquí tú puedes despejar la fuerza eléctrica y te quedaría, así como módulo nada más, el valor del campo eléctrico por el valor absoluto de la carga en forma general, porque, bueno, acá hemos usado, para definición, hemos usado la carga de prueba positiva. Pero ya en forma general, si lo trabajamos a manera de módulo, entonces sería la intensidad, el valor de la intensidad de campo eléctrico por el módulo del valor, bueno, por el valor absoluto de la carga eléctrica, ¿no? Que puede ser una carga negativa también que se ha colocado en ese punto, ¿no? ¿De acuerdo? Pero solo usamos su valor positivo porque recuerda que los módulos son positivos, ¿ya? Entonces eso también es importante porque si tenemos una carga, una partícula con carga dentro de un campo eléctrico, aparte de graficar, y ya sabemos cómo graficar, ¿cierto? Aparte de graficar, también hay necesidad de calcular esa fuerza eléctrica, ¿no? Y si queremos calcular, podemos usar esa ecuación para calcular la fuerza eléctrica. ¿Listo? Ya está. El valor de la fuerza eléctrica, ¿no? Y si las cargas son puntuales, o sea, de dimensiones insignificantes. Bueno, si son de dimensiones insignificantes, entonces decimos lo siguiente. Ponemos acá, va a depender del valor absoluto de la carga que genera el campo eléctrico, ¿no? Sobre la distancia al punto elevado al cuadrado, pero multiplicado por la constante de Coulomb, ¿no? Y ya sabemos que esa constante de Coulomb en el vacío sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado por Coulomb cuadrado, ¿cierto? Y si esta carguita está en otro medio, usamos la misma relación que hemos visto al inicio, usamos esto de acá, ¿de acuerdo? Nada más, esa sería la única alteración, ¿ya? Una observación por acá, bueno, te dan este gráfico, ¿no? Donde hay un par de carguitas, de una notas que está saliendo las líneas de fuerza y en otra están entrando. Lógicamente tú ya identificas, ¿no? Identificas que de donde son salientes es carga positiva, ¿no? Y también logras identificar que donde están entrando es carga negativa. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Ahora, esa es una, ¿no? El número 2 es que acá en este caso hay N1 líneas, ¿no? Pueden ver 20, 30, 1000 líneas. Y acá hay N2 líneas, otro número de líneas, de algo distinto al primero, ¿no? Entonces, esa cantidad de líneas, me está dando la proporción de las cargas que tienen en ese instante, ¿no? Acá tengo carga 1, acá tengo carga 2, bueno, ese número de líneas me está dando la proporción de esos valores de carga, o sea que yo voy a decir lo siguiente, ¿no? Decimos, el valor absoluto de la carga 1, ¿no? Es al número de líneas de 1 como el valor absoluto de la carga de 2 es al número de líneas de 2. Así tenemos. Muy bien, listo. Entonces eso es importante manejar porque obviamente pues nos van a dar ejercicios en los cuales tenemos solamente las líneas de fuerza, ¿no? Y de repente conocemos una sola carga. Pero ya con esa relación podemos saber también la otra carga, ¿no? Listo. Entonces, muchachos, eso es lo que viene a ser esta segunda parte de lo que es electrostática. Hola chicos, bueno, vamos a empezar nuestra sesión entonces con la solución de los ejercicios, ¿ya? Bueno, vamos a empezar con la número 1. Entonces, mira, acá nos está diciendo calcular, en la 1 dice dos cuerpos cargados, tengo dos cuerpos cargados, con más 1 microcoulomb, con menos 1 microcoulomb, y te dice que el sistema está en equilibrio, ¿ya? Ambas están separadas 4 centímetros y te piden calcular la masa de este cuerpo 2, ¿no? Ese de cuerpo 2. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tú ya sabes, simplemente lo que vamos a hacer es hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Vamos a graficar las fuerzas. Acá grafico la fuerza de gravedad, ahí está la fuerza de gravedad. Por acá grafico la fuerza eléctrica de atracción, ¿cierto? Porque es más y menos. Y por acá grafico la fuerza de tensión. Listo.
Ya está, muy bien. Entonces ya tengo ahí graficadas las fuerzas. Por acá podemos colocar que esta es la fuerza de gravedad, la fuerza de tensión y la fuerza eléctrica de atracción. Muy bien, listo. Con esas tres fuerzas, como están en equilibrio, tú ya sabes esa situación. Podemos formar un triangulito. Formamos acá un triangulito por este lado. Ahí está, mira, tenemos la fuerza de gravedad. Por acá tengo la fuerza eléctrica de atracción. Y por acá tengo la fuerza de tensión que está graficada aquí. Listo, ya tenemos ahí los tres, ¿no? Bueno, si colocamos los módulos, esto sería pues el peso, ¿no? El peso. Este sería el valor de la fuerza eléctrica y el valor de la fuerza de tensión, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Ahí pueden notar que la fuerza de tensión forma 37 grados con la vertical. Entonces ahí colocamos pues 37 grados. Colocamos 37 grados, ahí está, listo. Y obviamente pues es notorio, ¿no? Es notorio que acá hay 90 grados, ¿no? Listo, entonces tenemos un triángulo de 37 y 53, triángulo conocido obviamente. El dato que acá podemos tener es fuerza eléctrica, se puede calcular, ¿no? Ahí está la ecuación de fuerza eléctrica. Entonces vamos a reemplazar. Fuerza eléctrica vendría a ser simplemente, sería constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, ¿cierto? Ahí está. La carga 1 es 1 microcoulomb, 1 micro es 10 a la menos 6. Y el otro también es 1 micro, también es 10 a la menos 6. Como está en valor absoluto, colocamos valor positivo nada más. Y todo sobre la distancia que es 4, pero como está en centímetros, por 10 a la menos 2 y elevado al cuadrado, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces solamente aquí vamos a operar y nos va a quedar que la fuerza eléctrica sería igual. Acá te queda... bueno, te va a quedar 10 a la menos 4, sube, sería 10 a la más 4 más 13 menos 12, te queda 10 nada más, ¿no? Te queda 90 sobre 16. Te queda 90 sobre 16. Muy bien, así está quedando, ¿no? Ahí podemos sacar, pues, de repente mitad y mitad y te quedaría 45 octavos de Newton, ¿no? Así quedaría, ¿ya está? Listo. Ahora sí, acá pueden notar que la fuerza de gravedad, que tiene que ver con la masa, esta fuerza de gravedad, acá ponemos la fuerza de gravedad, sería fuerza eléctrica, pero multiplicado por la cotangente de 37 grados, ¿sí o no? ¿Cierto? Y cotangente de 37 grados sería 4 tercios. ¿Está? Listo. O sea que vamos a reemplazar, decimos entonces fuerza eléctrica. Acá decimos, bueno, primero fuerza de gravedad, ¿no? Que sería la masa multiplicado por la G, que vale 10, ahí está, en este caso vale 10, ahí está entonces puesto de dato. Y la fuerza eléctrica que es 45 octavos y por 4 tercios. Muy bien, listo, así está, ¿no? Bueno, aquí puedes sacar mitad y mitad, te queda un medio en la parte de abajo, acá sacamos 15 entre 3, queda 15. ¿No? Te queda 15 medios, ya 15 medios, 7,5, entre 10, 0,75, ¿no? Entonces te quedó la masa 0,75 kilogramos. Ya está, listo. Entonces esa sería entonces la respuesta de la número 1, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Ya chicos, vamos entonces con el número 3. En el número 3 te están diciendo, a ver, vamos a ver acá, la 3 te dice, se tienen dos cargas U y Q separadas en el vacío por 3 metros, ¿no? A medida que la magnitud de Q se incrementa, la magnitud de la fuerza eléctrica de interacción varía de acuerdo a la siguiente gráfica. Muy bien. Entonces, te pide la magnitud de la carga Q. Ya, magnitud de la carga Q. Bueno, entonces te están diciendo que hay dos cargas, ¿no? Dos cargas. Digamos que las dos están separadas 3 metros, o sea que si reemplazamos, decimos, ¿no? Esa fuerza eléctrica, ya, esa fuerza eléctrica sería igual,
la constante de Coulomb, ahí está, por la carga Q, por la otra carga Q minúscula que están hablando allí, y separadas, están separadas las dos por 3 metros, o sea, 3 al cuadrado. Así que ahorita, ¿no? ¿Cierto? Así te está quedando, ya está. Ahora, sabiendo eso, ¿qué decimos? Bueno, decimos lo siguiente, ¿no? Tengo la gráfica de fuerza versus carga, ¿no? Pero la tangente de este ángulo, que es de 45 grados, esa tangente, acá ponemos, sabemos que la tangente de 45 grados es 1, ¿sí o no? Pero en este caso, ¿quién sería la tangente? Sería la variación de la fuerza entre la variación de carga, ¿sí o no? ¿Cierto? O sea, es como si pondríamos fuerza eléctrica sobre la carga Q minúscula, ¿cierto? Ahí viene a ser. Ya está. O sea, eso significa que yo puedo sacar de aquí esa misma relación, ¿sí o no? Es decir, de esta ecuación de acá puedes colocar fuerza eléctrica sobre la carga Q minúscula, sabemos que vale 1, ¿cierto? Y eso va a ser igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9, por la carga Q, y todo sobre 9, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahí está. Muy bien. Entonces significa que si esto sabemos que vale 1, ¿cierto? Vale 1, el 9 con 9 se va, entonces la carga Q, esta carga Q me va a quedar simplemente 10 a la menos 9 Coulomb, ¿cierto? Eso vendría a ser, ¿ya? Y bueno, nada más, ¿eh? Esa fue la respuesta. Ya está, listo. Entonces, eso fue por el número 3. ¿De acuerdo, chicos? Vamos a ir con la 5, a ver. Vamos con la 5. Acá en la 5 me están diciendo, en la figura se muestran dos partículas electrizadas, ya, dos partículas electrizadas, con Q, y Q1 es 4 veces Q2, ¿no? Entonces, si este fuera la carga 1 y este fuera la carga 2, ¿no? Yo puedo colocar que este Q1 es 4 veces Q2 y él sería Q2, ¿sí o no? ¿Cierto? Ya está. Entonces dice, ¿a qué distancia respecto a Q1, o sea, esta carga, a qué distancia se debe colocar una carga Q minúscula tal que la fuerza resultante en esta sea nula, ¿no? Bueno, si colocamos una carguita por este lado, ¿está? Entonces dice que en esta carga la fuerza debe ser nula, ¿no? ¿Cierto? Las dos cargas tienen el mismo signo, o sea, podemos colocar que sea carga positiva y carga positiva, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? Decimos lo siguiente, ¿no? Si esta carga de acá también sería positiva, ¿no? También sería positiva, generalmente a una carga de prueba le ponemos positiva. Entonces, habría repulsión y habría repulsión, ¿cierto? Entonces, podríamos graficar acá fuerza, podríamos graficar la fuerza aquí entre carga 1, ahí tengo una fuerza de esta con esta carga, ¿no? Si le ponemos, por ejemplo, ¿no? Si le ponemos a esta carga la tercera carga, entonces esta fuerza de repulsión sería ¿entre quién? Sería fuerza de repulsión de 1 hacia 3, ¿cierto? Así sería, ¿no? Y si graficamos la otra fuerza entre esas dos, también sería repulsión, entonces lo pondría por este lado, ahí está. Entonces esa fuerza sería fuerza de repulsión de 2 a 3, ¿cierto? Sería de 2 a 3. Ahí está, listo. Y ahí tengo las dos fuerzas graficadas, ¿no? De ambas cargas con respecto a la tercera carga. Y como dice que debe ser nula, entonces si debe ser nula, entonces acá ponemos, si debe ser nula, entonces el valor de la fuerza 1, 3 con el valor de la fuerza 2, 3 debe ser igual, ¿no? Para que se anulen, los valores deben ser iguales, ¿sí? Muy bien, listo. Ahora sí, pero le están diciendo a qué distancia, de la carga 1, ¿no? A qué distancia de esta carga 1 se produce esta situación.
O sea que esto de acá vendría a ser entonces el X. Esto sería el X, ¿cierto? Y ahora vamos a reemplazar, pues, ¿no? Reemplazamos allí. Decimos, la fuerza entre 1 y 3. A ver, sería, como es fuerza eléctrica, ponemos constante de Coulomb. La carga 1, que es 4 veces Q2, ¿cierto? La carga 3, que le podemos colocar una carga Q de esta manera. Está Q, muy bien. Todo sobre la distancia, que sería X, ¿no? X, pero elevado al cuadrado. Listo. Ahí quedó eso, ¿no? Vamos con el otro. A ver, fuerza 2,3. Fuerza 2,3 sería también constante de Coulomb. La carga Q2, está Q2, ¿cierto? La carga 3, que es Q, ¿de acuerdo? Ahí está la carguita Q. Y todo sobre, ahora si todo valía 3 y esto vale X, acá sería 3 menos X. 3 menos X al cuadrado. 3 menos X al cuadrado. Listo, ya está. Muy bien. Entonces, eso viene a ser, ¿no? Ya está. Muy bien. Ahí podemos eliminar entonces. Eliminamos el K con el K. Eliminamos Q2, Q2. El Q también con el Q, ¿no? Listo. Podemos elevar todo, o podemos sacar raíz cuadrada, mejor dicho, ¿no? Podemos sacar raíz a todo. Sacando raíz a toda la ecuación sería raíz de 4 te queda 2. Y abajo te queda X. Al otro lado te queda 1. Y abajo te queda 3 menos X. ¿Está? Muy bien. De acá te queda solamente 6 menos 2X es igual a X. Entonces X te quedaría simplemente 2, ¿no? Te queda 2 metros. Listo. ¿Ya está? Muy bien. Entonces, esa vendría a ser entonces la solución de la número 5, ¿no? Esa sería la solución de la número 5. Listo. Ahora sí, vamos entonces con la número 7. En la 7, ¿qué nos está diciendo? En la 7 dice calcular la magnitud de la intensidad de campo eléctrico en el punto P. ¿Ya? En el punto P te piden la intensidad del campo eléctrico asociado al sistema de cargas que se muestra. Te ha dado la carga Q1. Q1 dice que vale 5 por 10 a la menos 7. ¿Ya? Esta carga es carga 1, 5 por 10 a la menos 7 Coulomb. ¿Está? Y la carga 2 también es positiva y es 8 por 10 a la menos 7 Coulomb. Esta es la carga 2. Bueno, las dos cargas son positivas. Las dos cargas son positivas, coloco positivo y ya está, ¿no? Pero lo que te piden es la magnitud de la intensidad de campo eléctrico resultante en el punto P. Muy bien, como es el campo eléctrico, entonces simplemente vamos a calcular o vamos a graficar primero de cada uno de ellos y luego ya operamos, ¿no? Entonces empezamos a graficar. A ver, de la carga 1, recuerda, como es una carga positiva, su campo es saliente, ¿sí o no? Es saliente. ¿De acuerdo? Está saliente. La carga 1. Y acá le ponemos intensidad de campo generado por Q. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Y cómo sería para la carga 2? También es una carga positiva. También su campo es saliente, ¿no? Su línea de fuerza es saliente. Entonces, saliente sería del punto saliendo de la carga 2. Esa sería, ¿no? Y acá le ponemos, es el campo generado, intensidad de campo generado por la carga 2. Listo. Entonces ya tengo ahí las dos graficadas, ¿no? Como obviamente son opuestas, podemos calcular sus valores y restarlos, ¿no? Entonces calculamos, a ver, vamos a calcular la intensidad de campo. Recuerda que la intensidad de campo se calcula, ¿no? El módulo, obviamente, constante de Coulomb por la carga en valor absoluto sobre la distancia elevada al cuadrado. Muy bien. Entonces, de esa forma vamos a calcular nuestra intensidad, pero solamente el módulo, ¿no? El módulo. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a ver. Operamos entonces. Vamos a calcular entonces E1. Sería constante de Coulomb 9 por 10 a la 9. Ahí está.
La carga sería, pues, estamos con E1, carga 1, que vale 5, 5 por 10 a la menos 7, muy bien. Y todo sobre la distancia. ¿Qué distancia hay desde la carga 1 al punto P? 1 metro, ¿no? Entonces sería 1 al cuadrado. Listo, acá te va a quedar simplemente 45 por 10 al cuadrado Newton por cobre. ¿Sí o no? Muy bien. Vamos con el siguiente, ¿no? Intensidad de campo de la carga 2. Su módulo vendría a ser también 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 7 y todo sobre 2 al cuadrado. ¿Está? ¿Listo? 8 entre 4 te queda 2 y 9 por 2, 18. Te queda 18 por 10 al cuadrado Newton por cobre. Listo. Ya tengo los dos módulos. Entonces, obviamente, pues vamos a restar, ¿no?, esos módulos. El mayor es E1, ¿no? Entonces ponemos que la intensidad de campo en el punto P, en módulo, obviamente, sería pues E1 menos E2. Y restando 45 menos 18 te queda 27, ¿no? 27 con los dos ceros que hay, 2700 Newton por cobre. Listo. Muy bien, listo. Entonces eso vendría a ser nuestra número 7. Vamos con la 9. ¿Ya? En la 9 te está diciendo una partícula con cantidad de carga menos 4 microcoulomb. O sea, acá tenemos esta partícula, carga negativa, tiene menos 4 microcoulomb. ¿Está? ¿Listo? Se encuentra en una región donde existe un campo eléctrico uniforme E sub 0 I. Obviamente es horizontal porque está con el vector unitario I. Y bueno, de módulo E sub 0, ¿no? El cual ejerce una fuerza eléctrica de magnitud 12 micronewton. Indicar la verdadera falsedad de las siguientes proporciones. Bueno, primero vamos a graficar la fuerza. Sabemos que como es una carga negativa, la fuerza la graficamos inverso al campo eléctrico. Recuerda que las cargas negativas son cargas rebeldes y hacen lo contrario. Entonces le ponemos 12 micronewton, dice, ¿no? Ya está, listo. Entonces vamos a ver, dice 1, la magnitud de la intensidad de campo eléctrico es 12 micronewton por coulomb. Bueno, si queremos calcular la magnitud de la intensidad de campo, recuerda que esa magnitud se calculaba así, ¿no? Ponías esta magnitud vendría a ser la fuerza sobre la carga, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿No? Era la definición principal. Claro, obviamente está expresada en forma vectorial, ¿no? Pero como módulos también puedo trabajar de esta forma, ¿no? Puedo trabajar de esa forma. Obviamente como módulos acá estaría Q en valor absoluto. Entonces, acá colocamos que esto vendría a ser entonces, vendría a ser la fuerza es 12 micronewton, está la fuerza, y la carga es 4 microcoulomb, ¿no? Los micros se van a ir y te quedan 12 sobre 4, te queda 3, ¿no? Te quedaría 3 newton por coulomb. 3 newton por coulomb, ¿cierto? No queda, pues, no está quedando el 12 que aparece ahí, ¿no? Entonces sería la 1 falso. La 2 dice, la dirección de la intensidad de campo eléctrico es opuesta a la dirección de la fuerza eléctrica sobre la carga. Bueno, eso sí, fuerza eléctrica y campo eléctrico son opuestos, verdadero. 3. La intensidad de campo eléctrico es negativa. La intensidad de campo eléctrico es negativa. Bueno, acá tenemos que la dirección es hacia la derecha. O sea, sería, si lo expresamos en forma vectorial, es positivo. Y si expresamos como módulo, también obviamente va a ser positivo porque es módulo. Entonces, todo queda positivo, sería la última falsa. Entonces, te quedó falso, verdadero y falso, ¿cierto? Muy bien. Listo, entonces vamos con el número 11. En la 11 te dice, en la figura se muestra un bloque de masa M 0,5 kilogramos y cantidad de carga eléctrica más 5 coulomb, ¿no? Entonces acá ponemos los datos, tengo la masa
La masa 0,5 kilogramos y la cantidad de carga es más 5 coblo. Ahí está, listo. Equilibrio y sobre el plano inclinado, listo, dice, ¿no? Determina la magnitud de la intensidad de campo eléctrico uniforme. Bueno, te piden la intensidad de campo. Entonces vamos a calcular la magnitud de la intensidad de campo. Eso vamos a calcular. Y bueno, como está en equilibrio, tú ya sabes, empiezas con el gráfico de fuerzas, o sea, un diagrama de cuerpo libre. Acá gráfico la fuerza de gravedad. Esta fuerza de gravedad sería la fuerza de reacción normal, ya que es liso. Fuerza de reacción normal. Y su carga es positiva, ¿no? Es un cuerpo con carga positiva. Entonces, como está dentro de un campo eléctrico, va a haber una fuerza eléctrica. Como es carga positiva, estaría a favor del campo, o sea, estaría de esta manera. Ahí está, muy bien. Entonces, acá también tienes la fuerza de gravedad, fuerza de reacción normal y la fuerza eléctrica. Listo, ya está. Con esas tres fuerzas podemos formar un triangulito. Se puede formar un triangulito, lo grafico por acá. Ahí está, fuerza de gravedad, fuerza eléctrica y la fuerza de reacción normal por acá. Listo, ya está. Muy bien. Si la fuerza de gravedad, bueno, si la masa vale 0,5 kilogramos por 10, porque la G vale 10 en este caso, me queda 5, ¿no? O sea que esta fuerza de gravedad sería 5 newton. ¿Está? Listo. El ángulo, sabemos que este ángulo de 37 grados, sabemos que este ángulo puede pasar aquí, ¿sí o no? Aquí pasa, a lo que viene a ser FG con reacción normal. Entonces aquí también sería 37 grados, ese es el mismo ángulo, ¿no? Lo que está formando la reacción normal con la fuerza de gravedad. Entonces acá tengo 37 grados, muy bien. Y acá estaría pues el valor de la fuerza eléctrica, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ahí fácilmente podemos darnos cuenta que acá es 90 grados y esta fuerza eléctrica sería igual 5 por lo que quiero sobre lo que tengo, que sería tangente de 37. Y tangente de 37 sería 3 cuartos, ¿no? Tangente de 37. Listo. Entonces, la fuerza eléctrica sabemos que se calcula valor del campo eléctrico por la carga en valor absoluto. Y esto sería 15 cuartos, ¿no? Así sería. ¿De acuerdo? Muy bien. La carga vale 5, así que simplemente ponemos el valor del campo por 5. Ahí está, por 5. Sería igual a 15 cuartos, ¿no? Entonces el E quedaría simplemente quinta, 3 cuartos. 3 cuartos es 0,75, ¿no? Newton por coulomb. Listo. Ya está. Entonces ahí tenemos nuestra solución de la número 11. Muy bien, chicos. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando todavía. Así que vámonos por acá.